Hola, buenas tardes. En este video, pues lo que vamos a abordar, lo que vamos a tratar es el pensamiento y pues vamos a explorar cómo es el pensamiento y cómo se manifiesta en sus diferentes formas, presentando 6 tipos de principales de pensamientos. También presentamos pues el desarrollo de habilidades cognitivas y su aplicación en la vida profesional, que en este caso pues es en el marketing o en la mercadotecnia. También destacamos el uso de los pensamientos más relevantes de los mercadólogos y mostramos cómo estas herramientas permiten analizar, crear e innovar en el ámbito del marketing. Bueno, primero que nada, ¿qué es el pensamiento? Pues el pensamiento es una de las facultades más complejas y distintivas del ser humano, ya que representa la capacidad de procesar información, de interpretar la realidad y de generar respuestas ante los desafíos de la vida cotidiana. Eh, Esto quiere decir más o menos que puede entenderse como la actividad mental mediante la cual organizamos ideas, analizamos situaciones, elaboramos juicios y proyectamos acciones. Para comenzar a desglosar la clasificación de pensamientos, en primer lugar tenemos al pensamiento lógico. Este se puede definir como el tipo de pensamiento que se basa específicamente en reglas, en la coherencia, en la deducción. Está ubicado en la corteza prefrontal de nuestro cerebro y algunas de sus ventajas son que con él podemos pensar de manera clara, con precisión, podemos realizar o intuir algunas conclusiones sólidas a partir de la información, tenemos coherencia y desarrollamos un análisis secuencial de la información, así como ciertas deducciones a partir del mismo tipo de análisis. En cuanto a sus desventajas, podemos encontrar que requiere de un conocimiento previo, es decir, para tú poder tener un pensamiento lógico, anteriormente tuviste que haber aprendido de cierto tema o conocer cierto tema. Otra de sus desventajas más visibles es que es poco flexible. Uno de sus ejemplos principales son las matemáticas. Cuando nosotros resolvemos ecuaciones matemáticas, usualmente utilizamos este tipo de pensamiento para dirigirnos con cierto orden. Para continuar como segundo tipo de pensamiento, ahora tenemos el creativo. Este principalmente se caracteriza porque combina la imaginación y el razonamiento. Se podría decir que es el tipo de pensamiento que se encuentra en un punto medio. Este se ubica específicamente en nuestro hemisferio derecho y en cuanto a sus ventajas encontramos que tiene innovación o se encuentra en constante innovación, es original, es muy flexible y se asocian ciertas ideas para llegar a ese tipo de pensamiento. Una de sus desventajas es que puede ser poco práctico o difícil de aplicar, ya que, como nosotros sabemos, la creatividad es algo que se puede desarrollar, pero para lograrlo se necesita practicar constantemente. Bueno, y ahora ilustrando un poquito este tipo de pensamiento, podemos ejemplificarlo con las artes o con actividades artísticas. Un gran ejemplo de esto son las personas que pueden dibujar mucho. El tercer tipo de pensamiento que encontramos dentro de nuestra clasificación es el pensamiento crítico. Este específicamente se caracteriza por ser del tipo en el cual se analiza y se evalúa la información antes de poder aceptarla. En palabras más simples, nosotros tratamos de comprobar la información que vemos, observamos, que recibimos en general. Alguna de sus ventajas es que es el tipo de pensamiento muy reflexivo, objetivo y se fundamenta siempre en evidencia, así es que evita ciertos sesgos en la información. Y en cuanto a sus desventajas, podemos encontrar que requiere tiempo y además puede generar cierto escepticismo en cuanto a algunos temas. Un gran ejemplo de esto podrían ser las personas que al leer un libro o a empezar a desarrollar algún nuevo tema, no dan por hecho la información o no se creen toda la información que ven hasta que logran comprobarla en algún tipo de fuente confiable. Bueno, por último, este tipo de pensamiento se puede ubicar o se dice que se ubica dentro de la corteza prefrontal. Como siguiente tipo de pensamiento está el analítico. Este específicamente es aquel que descompone la información en partes sencillas o más pequeñas para poder entender estas mismas partes
y la manera en la cual se relacionan entre sí. Se ubican en los lóbulos frontales y algunas de sus desventajas son que pueden perder la visión global de las cosas precisamente por esta descomposición de la información en partes más simples o pequeñas. En cuanto a sus ventajas, encontramos la sistematización de información y por consiguiente el orden, la comparación de la misma información, ya que al ser partes muy pequeñas puedes comparar un dato contra el otro, y la búsqueda de causas y efectos, a lo que nos referíamos anteriormente, a buscar una relación entre los componentes. Un gran ejemplo de esto podría ser los analistas de datos. Ahora tenemos el tipo de pensamiento sistemático. Este se caracteriza por comprender fenómenos como parte de un todo o de una totalidad. Se distribuye en algunas redes neuronales en general en las redes neuronales y en las conexiones frontales. Entre sus ventajas encontramos que es muy racional. Como ya mencionamos, globaliza la información, entonces comprendemos el todo, es decir, desde una manera generalizada o externa, y además busca ciertos patrones o conexiones en la información. Otras de sus desventajas pueden ser que es un tipo de pensamiento muy complejo y por ende requiere de cierto tiempo o cierta cantidad de tiempo y de variados datos. Algo que podemos mencionar extra a esto es que en algunas personas esto podría generar ansiedad. Y para ejemplificar tenemos la economía, que para poder comprenderla nosotros necesitamos saber un poco de todo, es decir, relaciones externas, comprender la globalización, cómo existe cierta comunicación en los países para poder darle ese concepto completo o correcto a lo que es la economía y a su funcionalidad. Siguiendo con los tipos de pensamiento, tenemos el divergente. Este genera múltiples soluciones a un problema y se ubica en el hemisferio derecho. En cuanto a sus ventajas, es abierto, o sea que acepta distintas ideas, es fluido, es creativo, o sea que impulsa la innovación, y es no lineal, o sea que no sigue un orden fijo. Y en cuanto a sus desventajas, se dispersa y no llega a una respuesta clara. El siguiente tipo que tendríamos es el convergente. Este busca una sola respuesta correcta. En cuanto a sus ventajas, es la precisión, ya que da la respuesta exacta, es la rapidez, se resuelve en poco tiempo, y es la efectividad, ya que garantiza resultados seguros. Y ahora en cuanto a desventajas, pues reduce la creatividad y solo se ve una opción. Bueno, seguiríamos con el pensamiento intuitivo. Este es rápido, automático y basado en la experiencia. En cuanto a ventajas tenemos dos, y es que es ágil, o sea que se decide en segundos, y es útil, o sea que funciona en momentos urgentes. En cuanto a ventajas es que puede ser impreciso o se puede dejar llevar por los sesgos. Por último tenemos el pensamiento abstracto. Este trabaja con ideas no tangibles. Sus ventajas sería la generalización, o sea que se aplica a diferentes contextos, la simbolización, o sea que entiende signos y conceptos, y la visión conceptual, que ve lo global y no solo lo concreto. Y en cuanto a desventajas es que cuesta aplicarlo en lo práctico. Desarrollo de habilidades de pensamiento, adquisición de conocimiento. Implica leer, investigar, escuchar y observar. No se puede pensar sin información. Análisis y comprensión. El cerebro comienza a trabajar, consiste en entender la información adquirida, se busca patrones, se determina qué es realmente importante y se indaga el porqué de cada dato. Aplicación y síntesis. Es el momento de la acción y la creación. Se utiliza esta información y la comprensión para crear algo nuevo, un nuevo plan, una nueva campaña, un nuevo enfoque. Evaluación y reflexión. Funcionó, ¿qué se pudo haber hecho mejor? Nos enseña a no repetir errores ya aprendidos de los éxitos. Práctica deliberada significa practicar conscientemente y buscando mejorar cada vez más. Uso de pensamientos más relevantes para los mercadólogos. Por un lado tenemos el pensamiento estratégico. Este sería nuestro GPS, nos permite ver el panorama completo. ¿Quién es la competencia? ¿Quién es nuestro cliente ideal? ¿Y cuál es la meta? Se trata de planear, de ser eficientes y de tomar decisiones lógicas. Pero una estrategia sin chispas la verdad no llega a ningún lado. Por eso tenemos el pensamiento creativo. Este es el arte, es la capacidad de salirse de la caja, de generar ideas que más nadie tiene, lo que nos permite crear campañas que conecten, que se vuelvan virales y que dejen una huella en el consumidor.
Y bueno, pues después de ver todos estos tipos de pensamientos, de ver el desarrollo de habilidades de pensamientos y el uso de pensamientos pues más relevantes dentro de los mercadólogos, pues concluimos que el pensamiento pues constituye un proceso fundamental, ya que guía la manera en que interpretamos, razonamos y actuamos frente a la realidad. Y pues al conocer distintos tipos de pensamientos, como las habilidades que también permiten que los desarrollemos, pues esto nos ayuda a fortalecer de cierta forma nuestras capacidades cognitivas y nos ayuda a aplicarlas de manera práctica. Y ya que para que los estudiantes de mercadotecnia busquen comprender y emplear el pensamiento más relevante dentro de su disciplina o pues, en cualquier ámbito de la vida, pero en este caso pues es la mercadotecnia, ya que representa una herramienta clave para el análisis, la creatividad y la toma de decisiones. Y eso sería todo.